Pues grábenos, don David. Vamos con todo, mi querido Toño. A ver, vámonos. Dame tu opinión. ¿No te parece increíble que sea coincidencia que salga Javier Alatorre a decir lo que dijo en TV Azteca, a llamar a la desobediencia ante la pandemia? ¿No te parece extraño que la senadora Lili Téllez haya abandonado la bancada de Morena en estos días? ¿Y no te parece aún más extraño que se filtre el audio de Pedro Ferriz de Con, presuntamente comploteando para tumbar a Andrés Manuel López Obrador? Como que ya son muchas cositas. Por eso no estoy de acuerdo con el presidente que dice que no debe de haber sanciones contra TV Azteca. Se tiene que sentar un precedente ya, porque anda desatada la perra, y la perra anda brava, mi querido Toño. Mira, Vicente, no me parece ni extraño ni coincidente, me parece extremadamente preocupante lo que está pasando en México en estos momentos, me parece terrible esos ejemplos que nos están dando a conocer. Por un lado, Lili Téllez dejando Morena, por el otro, un Javier Alatorre, quien hoy, esto es lo que más risa me da, ¿no? En muchos medios, muchos comentócratas, incluso y hasta el mismo presidente dice que pues es Javier Alatorre el que ejerce su libertad de expresión. Y no es así, vamos, o sea, me parece ridículo pensar, con mucho respeto lo digo, que fue solamente Javier Alatorre el que dijo en su noticiario Hechos Noche, el que dijo así de: me voy a pasar por el arco del triunfo al director de noticias de Azteca Noticias, a mi jefe de información, a mi productor, y me voy a sacar esto de la manga para decir que no le hagan caso a Hugo López-Gatell. Lo que es peor, estas declaraciones que hemos escuchado en la Junta de Información de Pedro Ferriz de Con son escalofriantes. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Vicente. Creo que el presidente López Obrador ni debería pedir clemencia o que no se le sancione a TV Azteca, ni debería tomarlo todo a la ligera. Creo que convirtiendo en una situación pues que ya podría transmutarse en algo más grave, que podrían utilizar esta tragedia mundial llamada pandemia por el coronavirus para verdaderamente buscar deponer a Andrés Manuel López Obrador. Y mira, hoy en la mañanera, cuando hacía este mensaje el presidente López Obrador a TV Azteca, de que todos los ciudadanos somos un medio de comunicación, comenzaba diciendo que llegaron a esta transformación sin violencia, llegaron a este momento histórico mexicano sin violencia, sin una revolución, no como ocurre en la Guerra de Reforma o en la independencia o en la misma Revolución Mexicana. Y la verdad es que esto podría ser una situación terrible después, el confiarnos demasiado, el decir: no pasa nada, Javier Alatorre es mi amigo y se equivocó, no pasa nada, primero está la libertad de expresión y no hay que sancionar a TV Azteca, no pasa nada, Pedro Ferriz de Con últimamente se ha vuelto un loquito. No, sí pasa porque no es el único, no estamos hablando solamente de un Pedro, de un Javier, estamos hablando de un Carlos, estamos hablando de un Ciro, estamos hablando de un Víctor, estamos hablando de una Denise, estamos hablando de tantos y tantos que están buscando, en todo caso, acabar con este gobierno. Y fíjate, Toño, muchas personas pues seguramente no estarán de acuerdo conmigo cuando digo que el presidente se equivoca y que espero que en el pecado no lleve la penitencia. Se equivoca al decir que él sugiere que no haya sanciones contra TV Azteca. Y qué bueno que ya estás de regreso para decirle a nuestra gente que si alguien conoce las entrañas del monstruo, pues somos nosotros. Ahí así estuvimos, Toño. Y sabemos que bajo ninguna circunstancia, y porque además les contaba durante el fin de semana a las personas que los mismos periodistas, los mismos conductores se asumen que tienen que seguir línea. Ya sabes a quién me refiero. Que ¿O a quién hasta... Sí, no, se asumen que tienen que seguir línea. No, es inverosímil creer que Javier Alatorre haya dicho lo que dijo a título personal, pasándose por el arco del triunfo la autoridad de un Nacho Suárez y entendiendo, Nacho Suárez es el demonio en esa redacción de Azteca. Me puse a temblar, cabrón.
Y pues entendiendo todo lo que va de por medio con Ricardo Salinas Pliego. Por eso creo que el presidente se equivoca cuando habla de no sanciones. Es más, para seguir hablando de esto, ¿qué te parece si escuchamos esa parte en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador pide que no haya sanciones y se equivoca? Porque también reconoce el presidente que en la Secretaría de Gobernación están haciendo lo que les corresponde. Y cuando el presidente sugiere, pues se entiende que una sugerencia presidencial lleva un poder. Y si la Secretaría de Gobernación ya reculó en sancionar al Diario de Juárez, al Diario de Chihuahua, y ahora presenta este documento a TV Azteca, pero no hay sanciones, pues no quiero pensar que estos personajes se la crean de que pueden hacer y deshacer. Vamos a ver y escuchar lo que dice el presidente en la mañanera. Y otras dependencias, en el cumplimiento de su deber, tuvieron que presentar una sanción, pero lo hacen porque si no ellos estarían incumpliendo con su responsabilidad. Mi recomendación es de que no haya ninguna sanción, que quede siempre por encima de cualquier acto, aun cuando se trate de un exceso, de una irresponsabilidad, que quede a salvo el derecho a manifestarnos, la libertad de expresión. ¿Y por qué actuar así? ¿Por qué la libertad? Porque tenemos un pueblo muy consciente, se puede decir, es que se hace daño, sí, pero no mucho, ¿eh? No mucho. Pues ahí está lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se hace mucho daño. Yo creo que el error del presidente es no dejar que la Secretaría de Gobernación actúe de acuerdo a lo que dicta el manual. Si nada por encima, nada ni nadie por encima de la ley, mi querido Toño, como lo ha dicho el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, si hay alguna violación de esta televisora o del conductor de noticiarios Javier Alatorre, que se apliquen las sanciones correspondientes. Pero ahí es donde creo que radica el error del presidente en decir, pues las secretarías lo tienen que hacer porque lo dicta el manual, pero yo sugiero que no haya sanciones. Porque además, dice el presidente que defiende la libertad de expresión, pero esto no fue un acto de libertad de expresión, Toño. No, para nada. Es un acto claro a la desobediencia de la autoridad en momentos de una pandemia que podría poner en peligro la vida de muchos mexicanos. Eso no es libertad de expresión. Al final es mi opinión, mi querido Toño, en esta bendita libertad que quiere privilegiar el presidente. No, y a ver, Vicente, público consentidor, hay que decirlo muy, muy claro. El presidente se responde a sí mismo. Lo que acabas de mencionar es extremadamente claro. El presidente dice que como autoridad, la Secretaría de Gobernación tiene que sancionar porque es parte de su responsabilidad. Yo le pediría precisamente a las autoridades y a los poderes de México que cumplan con sus responsabilidades, no por pensar en violar una garantía fundamental de los mexicanos, vayamos a caer en este tipo de pifias. Una pifia que es absolutamente terrible. Yo se lo decía al público consentidor desde el fin de semana. Sí se violó el artículo 6 de la Constitución. El artículo 6 de la Constitución habla de la libertad de expresión, siempre y cuando, Vicente, público consentidor, pues no se perturbe la paz pública. Y con esto, dígame usted que no se está perturbando la paz pública. Se dice, por ejemplo, se lo voy a leer rápidamente, ¿no? La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de ataque a la moral, la vida privada o los derechos de los terceros que provoque también un delito o perturbe el orden público.
perturbe el orden público. Esto definitivamente perturba el orden público. Se trata, señoras y señores, de una pandemia que está ocasionando miles de muertes en todo el mundo. Imagínese usted. Y se está desestimando en un medio de comunicación a la persona que está enfrentando directamente esta pandemia, al epidemiólogo encargado de enfrentar esta pandemia. Tiene usted al titular del noticiario más importante de Azteca Noticias, de TV Azteca, al titular de Hechos Noche, a Javier Alatorre, diciéndole a la gente, al público, que no le hagan caso a ese epidemiólogo. Y lo tiene usted después de un panorama impresionante en el que el dueño de ese medio de comunicación, junto con otras empresas, se le ha pasado exigiendo que sus trabajadores vayan a sus puestos, que sus empleados sigan trabajando, a pesar de que se ha pedido obviamente que la gente se quede en casa y que baje esa curva, en definitiva, pues de contagio por el coronavirus. Es absolutamente despreciable lo que ocurre. Y lo que mencionaba Vicente antes de que pasáramos este clip del presidente López Obrador pidiendo que no existe una sanción, es muy claro, es extremadamente claro. Vicente Serrano y un servidor conocemos al monstruo, pues hemos vivido en sus entrañas, como bien lo decía José Martí. Todo mundo sabe en TV Azteca, todo mundo sabe en Azteca Noticias que la joya de la corona es Hechos Noche, y es para Hechos Noche. No crea usted que Hechos Noche es un noticiario improvisado, les toma horas. Yo diría incluso que al terminar el noticiario, de ahí, en las 24 horas siguientes, se platica, surge el noticiario, se consiguen las notas, la información que va a tener el día siguiente ese noticiario, Hechos Noche. Es un noticiario que obtiene la información de todos, todo lo que se sacan en las secciones, los jefes de sección, los jefes de información, todo es primero para Hechos Noche. Y es verdaderamente iluso el pensar que fue solamente Javier Alatorre el que dijo, ¿sabe qué? No le crea nada a López-Gatell, ya no le crea nada, esto me lo estoy inventando yo, me lo estoy sacando de la manga. No, señoras y señores, no es así, es risorio incluso, mi querido Vicente. Así es, mi querido Toño, y ya que estamos